A continuación realizaremos el ejercicio número 1, el cual es un codo reductor. El enunciado dice, se tiene un codo reductor para desviar hacia arriba a 30 grados un flujo de agua que viene por un tubo horizontal a razón de 14 kilogramos segundo, mientras acelera al mismo tiempo. El codo descarga el agua hacia la atmósfera. El área de la sección transversal del codo es de 113 centímetros cuadrados a la entrada y de 7 centímetros a la salida. La diferencia de elevación entre los centros de la salida y de la entrada es de 30 centímetros. Se considera que el peso del codo y del agua es despreciable. Determine la presión manométrica en el centro de la entrada del codo y la fuerza de anclaje necesaria para sostener el codo en su lugar. Acá podemos ver un esquema del ejercicio a realizar, donde tenemos dos ejes, el eje X y el eje Z. Las consideraciones para este ejercicio son que el flujo es estacionario en reposo y los efectos de la fricción son despreciables. El peso del codo y del agua en él es despreciable. El agua se descarga a la atmósfera, por lo tanto, la presión manométrica a la salida es cero. El flujo es turbulento y totalmente desarrollado, tanto a la entrada como a la salida del volumen de control. Por lo tanto, el valor de beta será igual a 1,03. El volumen de control siempre se representa con esta línea segmentada que se puede ver acá en la imagen. Y con todo esto ya podemos realizar el ejercicio. Entonces ahora realizaremos nuestro análisis. El flujo de masa se mantiene constante tanto para el punto número 1 y 2. Recordemos que la masa es igual a densidad por área y por velocidad. Dicho esto, reemplazamos esta expresión en la masa 1 y 2. Y despejamos la velocidad 1 y 2, el cual se define como el flujo de masa dividido en densidad por área. Sabemos que el flujo de masa es igual a 14 kilogramos segundo, la densidad es igual a 1000 kilogramos metro cúbico y el área 1 es igual a 113 centímetros cuadrados. Para eso lo dividimos en 10.000 y lo transformamos a metro cuadrado. Realizamos lo mismo para la velocidad 2, donde el área 2 tiene 7 centímetros cuadrados. Reemplazamos los valores y obtenemos que la velocidad 1 es de 1,24 metros segundo y la velocidad 2 de 20 metros segundo. Sabemos que el flujo es estacionario en reposo y los efectos de la fricción son despreciables. También sabemos que no existe energía añadida ni removida. Entonces la expresión se reduce a la ecuación de Bernoulli. De esta expresión despejamos las presiones y nos queda la siguiente expresión. Como ya conocemos todos estos valores, los reemplazamos. Sabemos que la presión 2 es igual a 0 porque es la presión atmosférica. La densidad es de 1000 kilogramos metro cúbico, la gravedad de 9,81, las velocidades que ya las calculamos y la diferencia entre Z2 menos Z1, la cual es 30 centímetros y en metros será 0,3. Reemplazamos todos estos valores y obtenemos que la presión 1 es igual a 202,2 kilopascales y de esa manera respondemos la pregunta 1. Recordemos que la ecuación de la cantidad de movimiento es de esta manera. Y como tenemos un codo con una salida y una sola entrada, se reduce a la siguiente expresión. Para que la pieza se encuentre estática, se deben tener dos fuerzas tanto para el eje X y Z que se contrarresten con las fuerzas internas de este flujo. Por lo tanto, aquí tenemos una fuerza resultante, el cual es el objetivo de la pregunta B. Si analizamos la velocidad 2, obtenemos que va a tener un ángulo θ, que es 30 grados, una componente en el eje Z, que va a ser B2 por el seno de θ, una componente en el eje X, que va a ser B2 por coseno de θ. Podemos realizar lo mismo para la fuerza que se genera aquí, que va hacia el interior del volumen de control. Sabemos que beta 1, beta 2 y beta va a ser igual a 1,03. Y reemplazamos los valores para esta expresión, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X y el eje Z, el cual resulta la siguiente expresión. ¿Y por qué dio esto? Bueno, la sumatoria de fuerzas en el eje X son la fuerza Rx, que es la que está acá, y va hacia el sentido positivo,
por lo tanto se escribe más la fuerza 1, que es la que está acá, la cual será presión por área, menos la fuerza 2 en el eje X. Pero aquí la presión atmosférica es 0, por lo tanto la fuerza será 0. Recuerden que la presión atmosférica acá la trabajamos con su valor manométrico, es por eso que es 0. Por lo tanto, la fuerza 2 en el eje X y en el eje Z se anulan. Luego tenemos beta por el flujo de masa y la velocidad 2 en el eje X. Como podemos ver acá, la velocidad 2, la componente X, se dirige hacia el lado positivo. Por lo tanto, el signo acá se mantiene. Luego viene menos con beta, la masa y la velocidad 1. Y este no se ve afectado por un ángulo, ya que la velocidad 1 es paralela al eje X. Por lo tanto, solo tiene una componente en el eje X. La sumatoria de fuerzas para el eje Z solamente está la componente FRZ. En el punto 1, la fuerza 1 no tiene una componente Z y la fuerza 2Z se anuló, producto de la presión atmosférica. Mientras que la velocidad 2 sí tiene una componente en el eje Z, pero la velocidad 1 no. Por lo tanto, acá solamente queda la velocidad 2 con el seno de tita. De la primera expresión, nosotros despejamos la fuerza Rx, la cual queda de la siguiente manera, y la fuerza Rz ya está despejada. Y con esto reemplazamos los valores. Para la fuerza Rx, el beta es 1,03, la masa 14 kilogramos segundo, la velocidad 2 de 20 y el coseno de 30, menos 1,24 que es la velocidad 1. Todo esto menos la presión 1 que es 202,2 kilopascales, le multiplicamos 10 elevado a 3 para pasarlo a pascales y el pascal lo anotamos como newton dividido en metro cuadrado. Y el área de 113 centímetros cuadrados también lo dividimos en 10.000 para transformarlo a metro cuadrado. Para la fuerza Rz, el beta es 1,03, la masa 14 kilogramos segundo, la velocidad 2 de 20 por el seno de 30. Reemplazamos estos valores en la calculadora y obtenemos que la fuerza Rx es igual a menos 2053 newton y la fuerza Rz es igual a 144 newton. Fíjese que acá la fuerza Rx da negativo, por lo tanto va en el sentido contrario. Con ambas fuerzas ya calculadas podemos calcular la fuerza resultante, la cual es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Reemplazamos los valores y obtenemos que la fuerza resultante es igual a 2058 newton. Y de esta manera respondemos la pregunta B. Fíjense chicos que acá el ejercicio es simple, ya que solamente tratamos de una entrada y una salida. Cuando tenemos una ramificación o una bifurcación, el ejercicio se hace más complejo, ya que tendremos que considerar los vectores de fuerza y velocidad, y es más probable a cometer errores producto del convenio de los signos. Espero que se haya entendido el ejercicio y ahora pasaremos a un ejercicio de bifurcación. Nos vemos en el siguiente video.